Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Luis Guillón. El evangelio que les voy a leer es de San Mateo, como corresponde a este ciclo litúrgico que estamos transitando. Estamos en el domingo número 24 y dice así. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema que trata este evangelio de hoy que les acabo de proclamar es el tema del perdón, un tema muy álgido y de mucha vigencia en nuestra convivencia familiar y comunitaria. Y de hecho Pedro justamente interroga a Jesús sobre este tema del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y de ahí sale la famosa frase que la dejo para lo último: el 70 veces 7 tengo que perdonar. Bueno, perdonar es una cosa que a veces suele ser muy costosa y que sin embargo es imprescindible para la buena convivencia. Así que vamos a tener en cuenta algunos detallecitos que salen de este evangelio y algunos más que le podemos agregar que salen por ahí de otros párrafos del evangelio del mismísimo Jesús. Uno de los puntos fundamentales, que es bueno recordarlo ahora, es que perdonar no significa necesariamente olvidar. Tenemos un mecanismo en nuestra cabeza, en nuestra mente, que hace como si fuera un disco rígido, que queden registrados todos los agravios y las cosas que nos hacen, las buenas y las malas también. Y entonces, mientras estemos sanos de la cabeza y no nos peguen un palazo en la cabeza que nos haga agarrar un ataque de amnesia, recordar los agravios recibidos en nuestra propia persona o a lo mejor recibido en alguna persona amada, no lo vamos a olvidar. Y tampoco se nos puede obligar a que olvidemos, porque el acordarse o el olvidarse es algo que no depende de nuestra voluntad. O nos acordamos y nos acordamos que va a ser punto, o nos olvidamos porque fue algo intrascendente y nos olvidamos. Pero el perdón no tiene nada que ver con el olvido. Es más, se torna meritorio el perdón cuando recordamos inclusive el agravio del que fuimos protagonistas, en el sentido de que fuimos víctimas, mejor dicho, hace por ahí un tiempo atrás, o que estamos siendo víctimas permanentemente. Y dicho sea de paso, teniendo en cuenta el Evangelio del domingo pasado, perdonar es saber convivir con cosas que nos desagradan, que a lo mejor no son propiamente un agravio a nuestra persona ni a nuestras cosas, pero es algo que nos desagrada del otro. Y entonces perdonar de alguna forma también también, como le decía, de alguna manera soportar o tolerar o aceptar
que el otro haga como se le ocurre las cosas, aunque sean distintas de cómo lo hubiera hecho yo, de cómo lo hubiera pensado yo, y entonces cada vez que hace algo distinto de lo que me hubiera gustado hacer a mí, yo lo vivo como un agravio personal. Bueno, quién sabe, no se trata de un agravio personal, pero perdonar también significa esa especie de tolerancia con aquello que yo supongo que es una agresión a mi persona, que a lo mejor no lo es, pero yo lo vivo y lo experimento así. Recuerden, o si quieren, péguense una pasadita por el Evangelio del domingo pasado y algo de esto decíamos también. Y para explicitar un poquito más de qué es el perdón, Jesús pone una parábola, les cuento un cuentito, que es muy simple de entender, que dice que había un hombre que trabajaba para un patrón y en el momento de liquidar el balance final apareció que uno de los empleados le debía al patrón mucha plata, pero mucha, era una cantidad muy importante, casi imposible de pagar. Y entonces el dueño lo manda a meter preso a este empleado. Y este empleado le suplica perdón y entonces se conmovió el dueño y no solamente no lo encarceló, sino que le perdonó la deuda. Y era una deuda muy importante. Este mismo empleado tenía a su vez una otra persona que le debía a él una cantidad insignificante y que no se la pagaba. Entonces, como no se la pagaba, lo mandó a encarcelar a su amigo, al que le debía una pequeña cantidad de dinero, y cuando le suplicó misericordia y perdón, no lo quiso perdonar. Entonces los compañeros fueron y le dijeron al dueño, che, pero mirá lo que pasó, que suena a algo injusto, que esta persona fue perdonada de parte tuya de una cantidad enorme y él a su vez no perdonó a otro que le debía una cantidad pequeña. Y entonces el dueño se enfureció y mandó llamar al sirviente que le debía mucha cantidad de dinero y ahí sí desató su furia contra él y lo mandó a encarcelar, ¿no? Bueno, es un cuentito, obviamente. No es que necesariamente Dios va a obrar de esa forma, pero bueno, no sé, yo digo lo que dice el Evangelio. Y es un cuentito que Jesús pone medio como para sacudir y para tomar conciencia de lo que significa el perdón, que si nosotros fuimos perdonados y somos y tenemos que seguir siendo perdonados, también nosotros tenemos que perdonar las ofensas que se nos hagan a nosotros. Y por eso hay que tener cuidado cuando rezamos el Padre Nuestro, porque hay un refrán que dice, ojo con escupir para arriba, ¿no? Se entiende cómo sigue la escena. Porque nosotros en el Padre Nuestro, una de las peticiones que le hacemos a Dios es que perdone nuestras ofensas, fruto de nuestra debilidad, de nuestra mediocridad, de nuestras tentaciones, etcétera, pero que las perdone en la medida que nosotros perdonamos también a aquellos de los cuales recibimos ciertas agresiones de cualquier forma. Entonces no va a ser cosa que, como estamos pidiendo que seamos perdonados en la misma medida que nosotros perdonamos a otros, si no perdonamos a otros, le estamos diciendo a Dios, bueno, en esa misma medida de no perdón, también que nosotros no seamos perdonados. Cuidado con esto porque lo rezamos frecuentemente en el Padre Nuestro. Y dejé para lo último la frase de Jesús que la usamos muy habitualmente, que cuando Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Recuerden que la Biblia, el tema del jugar con los números es muy importante. Y el número 7 quiere decir, es un número de perfección, que quiere decir siempre. Entonces Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que tolerar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces, o sea, tengo que perdonar siempre. Y Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No se preocupe por agarrar la calculadora y sacar la cuenta, da 490, pero no tiene nada que ver con el número. Es también Jesús jugándole con los números, le está diciendo,
con otras palabras, no te digo que tenés que perdonarlo siempre, sino, y acá me voy a inventar algo, siemprísimamente siempre. Es decir, que yo diría como que se te haga una actitud de perdonar, como que tu vida sea un perdonar continuamente, como que las ofensas que recibas sean evidentes o no evidentes, directas o indirectas, como que te resbalen, ¿viste? Total, si no sabes si vas a llegar vivo esta noche, o vos o tu agresor, digamos. Entonces, no vale la pena. Esta vida es muy cortita como para acumular mugre en el corazón nuestro o en el corazón, o por no perdonar, acumular mugre en el corazón del otro también. Deja que las cosas te resbalen. Deja que todo, eso es 70 veces 7. Tener una actitud de perdón. Y bueno, me hizo tal cosa, me contestó mal. Bueno, algo le habrá pasado, ¿viste? Habrá tenido una mala noche, se habrá peleado con alguien de la familia, habrá tenido un sueño o una pesadilla que lo dejó de mal humor. Listo. Y ahí empieza y ahí termina. Van a ver que con esta actitud perdonadora es mucho más agradable la convivencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.